Continuamos con el Congreso en el punto en el que lo dejamos ayer. Estudiábamos 3 apartados: empleo inclusivo y de calidad en una economía competitiva y globalizada, la recuperación en la situación post-pandémica y una transformación triple: digital, económica, demográfica. Abordamos a partir de ahora... Continúa en castellano. El reto número 4, innovaciones en políticas de empleo, estrategias, metodologías e instrumentos para el empleo y para el emprendimiento. Va a enmarcar e introducir el tema Jaime López Cosío, que es el director de la asistencia técnica del Foro de Ciudades por el Empleo y consultor experto del Banco Mundial. Es socio director de la consultora Laudantis, dedicada a las políticas de empleo y formación profesional, un área en el que tiene gran experiencia. Ha dirigido el Servicio Público de Empleo en Galicia. Colabora con el SEPE y con otros servicios públicos de empleo autonómicos en la elaboración de estrategias de activación para el empleo, en el diseño de cartera de servicios, así como en proyectos de planificación, evaluación y buenas prácticas. Dirige también, como les decía, la asistencia técnica del Foro de Ciudades por el Empleo, que es una iniciativa de cooperación en proyectos de empleo entre ciudades españolas de más de 100.000 habitantes. Gogora ezazue galderak egiteko parada izango duzuela. Le recordamos que tendrán la posibilidad de plantear preguntas. Una vez realice su intervención, recogeremos las tarjetas que les hemos facilitado. Sigue Castellano. Ya que ayer, bueno, les recuerdo que esta es la tarjeta que les habrán dado en la entrada con la acreditación para poderlas formular, pero si quieren habrá también un micrófono a disposición de aquellos que levanten la mano, se lo hacemos llegar y así le pueden plantear las preguntas que quieran. Ahora sí, Jaime López Cosío, es su turno. Buenos días, egunon, buenos días. Antes de nada, corresponde dar las gracias por la invitación. Yo creo que estábamos comentando además que estamos recuperando esto que se llama modernamente el networking, por lo tanto es especialmente agradable compartir con todos vosotros un congreso otra vez, ¿no? Después de la presentación, lo que me falta decir es que a lo largo de los últimos 25 o 30 años que llevo trabajando en este tema, a lo más que he llegado es a lo que os voy a contar. Quiero decir, considerad lo que os voy a contar como una especie de síntesis de lo poco que he aprendido, de lo poco que sabemos en esta materia, y vamos a intentar compartirla y que pueda servir sobre todo, y lo digo de antemano, desde la perspectiva del funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Mi discurso no es tanto un discurso teórico sobre el empleo, no es un discurso econométrico sobre las variables de la economía, sino sobre los elementos sustanciales de la mejora de la empleabilidad, es decir, de cómo trabajar con aquellas personas que en un momento determinado están en búsqueda de empleo o en mejora de empleo. Y al mismo tiempo, cómo ayudar a las empresas en sus procesos relacionados con el empleo. El primer planteamiento, y siempre es necesario contextualizar, es el que el propio Congreso hizo, ¿no? ¿Cuál era, digamos, el objetivo de esta introducción? Identificar innovaciones. Pero identificar innovaciones con ese perfil de innovaciones integradoras, no tratando separadamente la formación, la activación, la inserción, sino intentando verlo en un marco global de itinerario de inserción. Y al mismo tiempo, asumir una visión, como se dice ahí, que trascienda la visión típica que tenemos cuando estructuramos programas y servicios, que es una estructura por programas, por colectivos, por territorios, sino que podamos tener una cierta visión integrada, intentando colocar al usuario, y en este caso al usuario persona física, también a la empresa, en el centro, digamos, de nuestras decisiones. Pero la primera cuestión que surge, y de ahí mis dudas en el conocimiento de la materia, es precisamente entender que estamos ante algo muy complejo.
El empleo no es solamente una variable de la economía, como dice algún teórico, es algo más. El empleo es una suma de decisiones individuales, las decisiones que toma una persona vocacionalmente, lo que decide estudiar, hacia dónde, cuáles son sus objetivos profesionales, qué hacen las empresas y hacia dónde dirigen también su actividad, dónde tienen, digamos, sus ventajas competitivas, por supuesto, qué opinan los interlocutores sociales y cómo intervienen en la toma de decisiones, esencialmente a través de la negociación colectiva y la interlocución con las administraciones públicas y, por supuesto, las propias administraciones públicas en el plano normativo y en el plano de prestación de servicios. Por lo tanto, tenemos que asumir que todo eso configura algo complejo, pero además es algo complejo y adaptativo, porque cada uno se posiciona en función de lo que hace el otro. Es decir, en función de lo que decide hacer la norma, pues las empresas se sitúan. En función de lo que decide hacer una persona, pues se sitúa la de al lado. Y en función de lo que decide hacer una empresa, se sitúa también una persona en términos relativos, intentando ajustar su empleabilidad. Es decir, no solamente es complejo en sí mismo, no solamente son interlocutores autónomos, sino que además interactúan entre ellos. Por eso hablamos de algo complejo y al mismo tiempo adaptativo. En este sentido, como no da tiempo, digamos, a profundizar en cada concepto, en cada pantalla he intentado buscar, digamos, a alguien que ha profundizado en esta materia, en este caso es Arthur Bertrand, con este concepto de navegar la complejidad, un concepto ya antiguo, de los años 90, pero que me parece que sigue siendo útil. Lo que tenemos que hacer, algunos dicen surfear modernamente, yo me he quedado en el término clásico, navegar la complejidad es entenderla y procurar adaptarnos a los procesos de toma de decisiones. El problema es que el proceso de toma de decisiones en este momento, como indica lo que tenéis en azul en el centro, es especialmente complejo. Ya no nos sirve ni siquiera la definición del entorno VUCA, del entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Ahora estamos ya en el siguiente nivel de complejidad, que es esto que algunos llaman el entorno BANI, quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible. Este es el contexto en el que vamos a operar y la conclusión de este contexto es no tenemos soluciones mágicas. Por eso decía, hemos aprendido algo, lo que hemos aprendido es que no tenemos respuestas para todo, nos vamos a tener que adaptar. Sí que conviene ver de todas formas algunas referencias, he puesto abajo algunas referencias que se pueden profundizar cuando después queráis revisar la presentación con más calma. Estos estudios del impacto de la automatización sobre el empleo, porque es un factor determinante de las competencias y del funcionamiento del mercado de trabajo, por ejemplo, el que ha hecho la Fundación Cotec. Algún libro, yo creo que especialmente inspirador, como el de mi amigo Albert Cañigueral, sobre el trabajo ya no es lo que era, las nuevas formas de trabajo, los trabajos no convencionales, las relaciones de carácter colaborativo, no estrictamente laborales, o digamos que se sitúan en los límites de lo laboral, y por supuesto el impacto de la tecnología, y en ese sentido hay algún estudio reciente como las 10 tecnologías emergentes de la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino. Son solo referencias para poderse situar. Bien, a partir de esta visión de lo complejo, de esta especie de asumir el reto de que sabemos poco, tenemos muchos límites en la toma de decisiones, ¿qué es lo que yo sí creo que podemos hacer? Y me coloco ahora en la piel, con permiso de los presentes, de un servicio público de empleo. Bien, este es el contexto. Y respecto de esto, ¿qué puede hacer un servicio público de empleo? Bueno, lo primero que puede hacer es desterrar esta idea de vuestro paisano Miguel de Unamuno del que inventen ellos. Creo que ese es un error de partida. Esta idea de que alguien me dará las ideas de lo que tengo que hacer y lo copiaré funciona hasta cierto punto, funciona el bench learning, funciona el benchmarking, pero hay que innovar dentro de la propia organización. Es decir, yo creo que es imprescindible que, igual que a las empresas se les exige ser innovadoras, los servicios públicos de empleo lo sean, generen contextos innovadores. Contextos innovadores quiere decir que empiecen a sonarle conceptos que en el ámbito empresarial están ya muy manidos, pero que siguen teniendo vigencia, como los grupos de alto rendimiento, como los aceleradores, como los proyectos piloto, es decir, como abordar proyectos de ruptura, disruptivos. Respecto de lo que están haciendo, hagamos algo distinto, probemos algo distinto. Por lo tanto, mi primer mensaje es: seamos también innovadores nosotros, desde la propia gestión, en este caso desde la propia gestión pública. El mercado de trabajo eficiente e inclusivo comienza por la mejora de las instituciones laborales. Esta frase es mía, pero está inspirada en algún
concepto crítico sobre el papel que tienen precisamente las instituciones laborales en relación con el empleo. Tenemos que ser también más exigentes, no solamente a nivel normativo, sino también a nivel de prestación de servicios, a nivel de evaluación, a nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, a partir, digamos, de esa premisa de intentar innovar, algunos elementos de innovación? Y me voy a focalizar en algunos, porque otros de los que están ahí referenciados son ya un poco obvios, probablemente, desde vuestro punto de vista. Hay nuevos servicios y nuevos programas, eso es evidente. Hay una cartera de servicios y cambios en la cartera de servicios y un anuncio de una nueva cartera de servicios y además una cartera de servicios europea a la que EURES va paulatinamente aterrizando, una cartera de servicios del Sistema Nacional de Empleo en fase de actualización y probablemente una cartera de servicios específica de Lanbide que incorpora otros elementos propios de su actividad, de sus servicios propios, de su estructura, de su territorio. Por lo tanto, no voy a entrar en esto. Hay nuevos programas, obviamente, se acaba de publicar hace poco más de un mes un nuevo Real Decreto que regula los programas comunes del Sistema Nacional de Empleo. Por lo tanto, hay una nueva definición conceptual y diseño, digamos, de la estructura de programas, de servicios y programas del Sistema Nacional de Empleo. Por lo tanto, es evidente que hay un primer nivel de innovación que tiene que ver con los cambios en los servicios y programas que ejecutamos. Pero no quiero profundizar demasiado en esto porque no tendríamos tiempo y porque lo conocéis. Hay un segundo nivel de innovación que tiene que ver con la personalización. Hay una exigencia adaptativa, que es adaptar los servicios y programas a la persona, a sus características, a sus circunstancias personales, además con una visión holística, es decir, no solo de sus problemas laborales, sino de los problemas que tiene alrededor, sus problemas sociales, sus problemas de aprendizaje, los límites que tiene para poder desplazarse, para dejar a las personas a cargo con alguien para poder trabajar o para poderse formar. Este tipo de cuestiones condicionan la actuación de los servicios públicos de empleo y exigen innovación para resolver los problemas de la personalización y la visión holística. Pero yo me quiero detener fundamentalmente en el cuarto punto, en la orientación hacia los resultados, la evaluación de impacto y desempeño. Porque siendo importante los otros tres, creo que los otros tres están en fase de trabajo, pero no tanto este cuarto. Este cuarto me parece que tiene mucho recorrido. Seguimos haciendo un tipo de evaluación básicamente basado en datos de gestión. Y lo que necesitamos son evaluaciones del impacto real. Y aquí yo lanzo una idea. Hace bastante tiempo que se viene manejando la teoría del cambio aplicada a la evaluación, es decir, el analizar el impacto de cada elemento respectivamente, cada elemento del proceso, ¿no? Poder descomponer, digamos, lo que estamos haciendo, analizar los diferentes elementos y además hacerlo de manera contrafactual, es decir, ver cómo ha impactado en las personas que han realizado el servicio, que han realizado la acción y los que no lo han hecho y cómo han evolucionado cada uno de ellos. Creo que alrededor de la evaluación hay un terreno fundamental de la innovación que compete a los servicios públicos de empleo, por eso quería detenerme particularmente en este punto. Y quiero detenerme también en el último, no porque sea más importante, sino porque me parece que son los que siempre se quedan al final de la lista, ¿no? Siempre empezamos por la personalización, por el enfoque holístico y no llegamos a la parte de evaluación y al enfoque cooperativo. ¿Qué quiero decir con enfoque cooperativo? Enfoque cooperativo es porque es la única manera de poderse adaptar a esa complejidad que tiene el sistema. No se opera exclusivamente desde lo público, pero no se opera exclusivamente desde lo privado. Necesitamos, por lo tanto, sumar a los diferentes niveles territoriales, los ayuntamientos, las comarcas, las estructuras, digamos, territoriales, mancomunidades, etcétera, y necesitamos sumar también a los operadores que actúan a nivel local, a través de mecanismos de concertación, pero sobre todo a través de mecanismos de gestión compartida, a través de una figura que luego abordaré muy brevemente, que son las acciones concertadas y que además me consta que en el caso de Lanbide, el País Vasco está ya trabajando justamente en este modelo, que es el modelo europeo principalmente de colaboración público-privada desde un reglamento del año 2015, la acción concertada. Más elementos de innovación. Lo que comentaba antes, aprender y experimentar haciendo, sí, copiando, también cooperando, de las tres maneras, pero hacerlo de manera interna, impulsando internamente lo que comentábamos antes, aceleradores, proyectos piloto, es decir, elementos disruptivos respecto de nuestra cadena de valor. Además, hay que incorporar el bench learning, pero no solo porque lo diga la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo o porque el SEPE tenga un proyecto de bench learning en el marco del Sistema Nacional de Empleo, sino porque es imprescindible que cada servicio público de empleo, y yo me atrevería a decir
cada uno de los operadores que estáis aquí, porque aquí también hay actores locales, hay ayuntamientos, incorporéis estos elementos de bench learning y benchmarking a la dinámica habitual de trabajo. Hay algunos que son referentes. El caso de la OCDE, el caso de la Red Europea de Servicios Públicos, el proyecto EVADES en el caso de España para comparar, digamos, evaluación de desempeño, el trabajo que hizo el Banco Mundial en el que yo he colaborado, que ha analizado particularmente proyectos y programas del ámbito dirigido a personas jóvenes y a parados de larga duración. Pero esos son solo ejemplos. Es decir, esta idea del bench learning y el benchmarking operativo creo que debe extenderse al conjunto de la organización sin restricciones. Y por último, como ya decía antes, los proyectos de evaluación y cooperación participados por la propia organización. Pero tan importante como identificar qué debemos hacer, de tener una dinámica de aprendizaje y de experimentación continua, es la acción. Nosotros no estamos aquí solo para identificar cosas, solo para pensarlas y aprenderlas, sino para hacerlas. Esta última idea de actuar, que implica evaluar, planificar, ejecutar, volver a evaluar, el famoso círculo de excelencia de la mejora continua, ¿no? ¿Cuáles son los elementos centrales de la innovación en este campo? Lo primero es que la planificación y las decisiones tiendan a basarse en datos. Esto, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, allá por los años 90, esto era bastante complicado porque los datos eran dudosos, difíciles de conseguir, dispersos. Ahora no, ahora tenemos la ventaja de que prácticamente tenemos todos los procesos digitalizados, tenemos información suficiente. La cuestión es incorporarlos a la toma de decisiones, seleccionar los datos correctos, no ponerlos en una máquina para que la máquina nos diga lo que tenemos que hacer, sino analizarlos de manera coherente y que las decisiones, en la medida de lo posible, estén fundamentadas en datos, es decir, en evidencias empíricas. Segundo elemento, priorizar al usuario. Siempre tenemos una cierta tendencia a hacer aquello en lo que nos sentimos más cómodos, ¿no? Bueno, lo que ya venimos haciendo, los servicios que ya venimos prestando, los programas que ya sabemos cómo son, la convocatoria del año anterior. Está la dinámica un poco de la inercia, ¿no? De inercia. Esto, naturalmente, hay algunos elementos que tienen que ser inerciales, pero lo fundamental es ser sensible a la necesidad del usuario final. Esta es una estructura de servicios, no es una estructura puramente normativa. Los servicios públicos de empleo son estructuras de servicios, están pensados para prestar servicios finalistas, en colaboración con terceros si se quiere, pero servicios finalistas al usuario final. Es la idea del servicio público en su estado más puro, no del servicio solo que genera normas y genera recomendaciones y da subvenciones. No, presta servicios, ¿no? Por lo tanto, priorizar los servicios poniendo en el centro a las personas y a las empresas, con la idea que antes decía de personalizar, adaptar, incorporar la visión holística de sus necesidades. Y por último, adoptar algunas perspectivas integradas. Nosotros tendemos a desacoplar, a separar elementos que no siempre se pueden separar. Naturalmente que las competencias administrativas lleven a que un área lleve empleo y otra economía social, y uno lleve economía y otro lleve... Bien, esto forma parte de la estructura administrativa. Pero la estructura administrativa no es la realidad. La estructura administrativa es un reparto de funciones y competencias para poder articular las responsabilidades. La realidad es otra cosa. La realidad es compleja. La misma persona que es sujeto de una protección es sujeto de activación, porque es población activa. Por lo tanto, esa visión conjunta de la protección y la activación, de la educación, de la formación y el empleo como un continuo, y no solo en el concepto manido de la formación a lo largo de toda la vida, sino en el concepto de las transiciones que una persona tiene a lo largo de su vida laboral. Y por último, el concepto de empleabilidad y emprendimiento como un mix, los límites entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena, y os lo digo yo que he pasado por esas fases varias veces a lo largo de mi vida y sigo pasando por ellas, en algunas ocasiones en simultáneo, en paralelo, es cada vez más difuso y los modelos, digamos, de colaboración, especialmente en el ámbito de la economía digital y, si queréis, de la economía de servicios, es también particularmente flexible en este campo. Por lo tanto, estas divisiones tan tajantes que tenemos entre lo que es formación y lo que es empleo, entre lo que es protección y lo que es activación, entre lo que es empleabilidad y lo que es emprendimiento, en mi opinión, tienen que desaparecer, tienen que hacerse transparentes. Algunas propuestas para ir terminando y por aterrizar más en lo concreto. Las he dividido en tres grupos, respecto de los servicios, respecto de los programas y respecto de los recursos internos. Respecto de los servicios.
Lo primero, si hemos dicho, y tenemos que ser coherentes con lo que hemos dicho antes, si hemos dicho que queremos colocar en el centro al usuario, que vamos a intentar personalizar, adaptar, hacer una visión holística, lo primero es desarrollar los instrumentos que permitan hacer esto. Es decir, me tengo que dotar de las herramientas que permitan, igual que un médico necesita un diagnóstico diferencial y necesita herramientas de diagnóstico diferencial de ese paciente en concreto, porque no está analizando, no está haciendo estadística, la estadística le sirve, pero tiene que bajar al paciente en concreto. En este caso, lo mismo, necesitamos las herramientas que permitan aterrizar en el perfil del usuario. Desde un cuestionario de empleabilidad hasta una evaluación de competencias, desde un perfilado para poder agrupar a personas con objetivos profesionales homogéneos, hasta un taller, digamos, de orientación para intentar identificar cuáles son los objetivos concretos y también las limitaciones de las personas. Dotarnos de herramientas que ayuden en la personalización y adaptación de los servicios. Segunda idea, adoptar un modelo de contabilidad analítica. ¿Por qué? Porque es la base para poder evaluar. No podemos evaluar en abstracto. Tenemos que evaluar también los costes, las eficiencias, no solamente los datos de cuánto se han insertado, sino de cuánto ha costado que lo hagan, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero. La única manera de hacer eso es que tendamos a trabajar por unidades físicas, por unidades medibles, esto que plantea la Unión Europea en los costes simplificados, ¿no? Bajemos a las unidades físicas para poder establecer módulos, ¿no? En formación o en orientación. Pero para poder hacer eso, tenemos que descomponer las acciones, los procesos, en costes unitarios, en el coste de atención de un servicio, en el coste de atención de un usuario, en el coste de atención, en términos también de eficiencia. Ese modelo de contabilidad analítica es lo que luego nos va a permitir comparar entre diferentes programas y entre diferentes servicios. Y tenemos que dotarnos de estos instrumentos también en los servicios públicos, como lo hacen las empresas con su economía analítica de costes aplicados o de costes unitarios. Desplegar en el territorio y digitalizar procesos, obviamente. Es fundamental que esos procesos se puedan adaptar al territorio a través precisamente del último elemento, que son las formas estables de cooperación y profesionalización en la prestación de servicios, que lo que requieren son marcos estables. No puede ser que los programas empiecen y terminen, que un servicio empiece y termine a los 3 meses. Necesitamos profesionalizarlos y eso obliga a generar marcos estables. Hace poco, en el proyecto precisamente del Banco Mundial, veíamos el trabajo que está haciendo Australia de planificación de su estructura de acción concertada a 4 años. Lo hacían a 2, ahora lo van a hacer a 4 años. Eso quiere decir que las entidades colaboradoras tienen un marco de 4 años por delante que les permite planificar sus propios recursos. Y al propio Servicio Público de Empleo les permite profesionalizar esos recursos en un marco temporal que no es de 3 meses, sino es de 4 años, y además tiene un efecto añadido que es generar estabilidad en el empleo en las personas que se dedican a las políticas de activación, que tampoco está mal. Otro elemento. En los programas, paso por encima de la adaptación del territorio porque ya me he referido, impulsar la innovación y el aprendizaje mutuo. La innovación y el aprendizaje no puede terminar en el propio Servicio Público de Empleo, tiene que incorporar a las entidades que colaboran, tiene que incorporar a todos los elementos de la cadena de valor. Ellas tienen que ser partícipes, digamos, del sistema de bench learning, de benchmarking y de innovación. Y por último, respecto de los recursos, hay un elemento que es central, que es nuestro propio equipo. Y aquí me voy a detener para consumir mis últimos 2 minutos. No solamente es un problema de competencias, no solamente es un problema de actitud, es un problema de contexto. El equipo tiene que no solamente estar refrendado en lo que hace, sino tener incentivos respecto de la innovación. Hay que premiar la disrupción, hay que premiar la innovación. Eso quiere decir que los servicios públicos de empleo tienen no solamente que cambiar su forma de trabajo, sino probablemente cambiar su estructura. Ir a una estructura más funcional en la que, digamos, se identifiquen las funciones que cada uno tiene respecto de la innovación del proceso. ¿Quién planifica? ¿Quién ejecuta? ¿Quién evalúa? Esto muchas veces en los servicios públicos de empleo no está tan claro, no es tan explícito, ¿no? Bueno, pues es muy importante tener estos elementos dentro, por la propia, digamos, salud de lo que hacemos, ¿no? La estructura orgánica dividida en funciones y que esas funciones tengan incentivos de innovación, a mí me parece que es un elemento central del cambio en los servicios públicos de empleo. Y una última idea, por eso la expreso en términos de deseo, porque creo que esto, entramos ya no en el terreno de la ciencia ficción, pero sí en el terreno de lo que uno pide
a los Reyes Magos o a quien corresponda, ¿no? Que tiene que ver con el modelo de relación con las empresas. A ver, yo creo que es muy difícil hablar de empleo desde un plano estrictamente teórico, estrictamente académico. El empleo tiene un componente funcional. El empleo existe para hacer cosas determinadas, prestar servicios o generar bienes. Es decir, se produce en un contexto. Y en ese contexto tiene ese enfoque que los teóricos, digamos, de la economía llaman el enfoque funcional, que procede del análisis funcional y que se adapta a cada organización productiva de una manera determinada. No todas son iguales, pero se parecen. Las organizaciones tienden a tener, digamos, unidades muy próximas, unidades de logística, unidades de comerciales, unidades de planificación, unidades de mantenimiento, unidades de calidad, áreas. Tenemos que entender esa lógica, porque es la única manera de que la interlocución con las empresas sea coherente. Si no, va a ser, si me permitís la expresión, un diálogo de besugos. Es decir, vamos a intentar definir estructuras de ocupaciones, de competencias, y las empresas van a seguir con su estructura funcional orientada a producir bienes y servicios con estructuras de este estilo de carácter funcional. Hace poco, haciendo un trabajo en otro país, concretamente en México, entrevistando a empresarios, me daban una foto de este estilo. Fijaos que esto es México, no es España, aunque pueda parecerlo, una foto de cuáles son las funciones críticas y las competencias críticas en determinados sectores, en la función de diseño e ingeniería, en la función de atención al paciente, en la función de fabricación mecánica, en la función de digitalización y así las que queráis, ¿no? No hay tantas. Los teóricos dicen que hay 17, 20 funciones, no más. Cuando yo analizo estas funciones y las analizo, digamos, con las competencias que requieren, la perspectiva que requieren, me doy cuenta de que están muy alejadas de la estructura que le estamos ofreciendo desde los servicios públicos de empleo. Muy alejadas, pero no solo en formación, también en intermediación, también en la clasificación, en la propia clasificación que utilizamos de ocupaciones, de CNAEs, de CNOs. Tenemos que evolucionar, digamos, hacia un lenguaje común. Ese lenguaje común puede ser el que promueve la Unión Europea a través de la clasificación europea, de la ESCO, de la clasificación europea de ocupaciones. Puede serlo. En mi opinión, será eso adaptado al contexto concreto, probablemente. Pero necesitamos incorporar esto y necesitamos que nuestra estructura de servicios la conozca y la incorpore. Es decir, necesitamos especialistas en empleo, no solo especialistas en gestión administrativa, especialistas que comprendan la realidad del empleo en las empresas. ¿Elementos para apuntar esto? Se me ocurren desde estancias en empresas hasta intercambio de personas, hasta, por supuesto, grupos de enfoque y talleres concretos con sectores productivos, clústeres y empresas. Esto es fundamental, porque si no vamos a estar en dos mundos paralelos, pensando que hablamos de lo mismo, pensando que todos hablamos del empleo y en realidad, y aquí termino, no sabemos de lo que hablamos. Y si algo ha servido esta carrera de 25 o 30 años que llevo en este tema, es para llegar a esta conclusión, que no piensen que no sabemos de lo que hablamos. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo de entendernos, hagamos el esfuerzo de cooperar en lo conceptual y en las herramientas que son verdaderamente útiles para la función que tenemos encomendada, que en el fondo es una función de hacer que el mercado de trabajo funcione mejor, sea más eficiente, es una función de engrase, es una función de aceite, ¿no? en el funcionamiento del mercado de trabajo. Lo voy a dejar aquí para dar paso a la mesa. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Sí, todavía tenemos tiempo para... Primero un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Veo en la primera fila a los gestores del Departamento de Trabajo y Empleo tomando buena nota porque están en pleno proceso con Lanbide Obetzen y han salido muchas y muy buenas ideas. Les recuerdo que tienen las oportunidades para plantear preguntas tanto con micrófono, que tenemos ahí micrófono, como con las tarjetas, si hay alguien que quiera preguntar. Me ha llamado mucho la atención, aunque también Isabel Neira lo comentó ayer, bueno, las disfunciones que hay y el proceso de adaptación que es preciso en los servicios públicos de empleo para adaptarse, entre otras cosas, a la empresa. Pero cuando usted decía al final que hay mundos paralelos, que uno es el mundo de la empresa y otro es el mundo de los que en teoría tendrían que proporcionarles la mano de obra precisa para ello.
Sara de la Rica tiene el micrófono. Sara. ¿No se escucha? A ver. Hola, hola. Ahora sí. Buenos días. Bueno, no nos conocíamos. La verdad es que me ha encantado tu ponencia y yo suscribo palabra por palabra lo que has dicho. Y de hecho estaba aquí hablando con Maite y le digo, ¿no es posible implementar una cosa como estas? Y entonces me va contando todos los problemas. Entonces le tengo aquí en la oreja derecha, izquierda, y me dice, no, porque esto significa cambios de RPT. No, porque esto en la función pública vas y te dicen que no puede ser, que esto... No, y entonces me cuenta otro problema. No, y esto me ha dicho como 7, 8 cosas. Entonces, tú ya has aterrizado bastante. ¿Un poco más? ¿Qué hacemos con toda la estructura de Lanbide que no se puede cambiar? Que cuando necesitas contratar a alguien tienes que ir al contrato programa y también tiene sus inconvenientes. Ya sé que te estoy poniendo en una cosa complicada, pero bueno, y de ahí a la realidad, yo digo, se le podría contratar a Jaime de gerente y que pegue un cambio y que ponga esto. ¿Qué nos cuentas, Jaime? Tendríais que arreglar el clima de Vitoria para eso, para empezar. Esto es una broma, perdona. Ya salió. Era una broma. A ver, Sara, sí nos conocemos, hemos coincidido, lo que pasa es que lo virtual es como si no nos conociéramos, este es el problema. Pero bueno, hemos coincidido en algún webinar recientemente y en algún trabajo precisamente en relación con el perfilado. Y además yo he utilizado bastantes notas tuyas aplicadas al perfilado, o sea que tenemos un conocimiento inmediato. Vamos a ver, yo tengo ahora una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que, como trabajo con el Banco Mundial, me doy cuenta de que estos problemas de la RPT, que puede tener Lanbide o cualquier servicio público de empleo aquí, lo tiene todo el mundo. Esto mismo te lo cuentan los franceses, los alemanes, cualquier país latinoamericano. O sea que esto forma parte de la vida, es decir, y las empresas también. Las empresas también tienen problemas de estructura, problemas de movilidad, problemas de si el convenio colectivo lo hacen transnacional o lo hacen para cada centro de trabajo. Esto es nuestro trabajo. Lo importante es no perder de vista la parte funcional de nuestro trabajo. Esto es lo central. O sea, lo central es entender qué es lo que tenemos que hacer. Lo otro lo iremos resolviendo. Naturalmente, tiene sus complejidades. Negociar un RPT, hacer un diseño funcional, es complejo. Están los propios trabajadores implicados, tiene límites en el marco de la legislación de función pública, es evidente. Pero yo creo que si somos capaces, si tenemos un buen diagnóstico funcional, tenemos una buena orientación de cuáles son las funciones, por eso ponía este esquema al final, que es un poco lo que hacen las empresas. No intentan resolverlo todo, intentan resolver lo crítico. De hecho, esto se basa en una metodología de análisis funcional diferencial. Es decir, no me cuentes todo lo que haces, porque ya sé que haces contabilidad, pero eso no es lo crítico de tu actividad. Ya sé que haces trabajos administrativos, pero eso no es lo crítico. ¿Qué es lo central? Cuando llevas a los directivos a la pregunta de ¿qué es lo central de tu actividad?, te dicen 7 cosas. Mira, lo central es la logística, lo central es la atención al usuario, lo central es fabricar sillas. Bueno, si ellos tienen capacidad de hacer un análisis funcional diferencial en su organización, nosotros también la tenemos. ¿Qué es lo central de un servicio público de empleo? ¿Cuáles son sus servicios centrales? Lo que tienen que hacer sí o sí. Orientar, intermediar, apoyar a las empresas en sus procesos de recursos humanos, vamos a decirlo en general, de selección, preselección, formación, promoción. Este es el foco. Que luego hay que hacer otras cosas, hay que gestionar ayudas, incentivos, tal, sí, pero este es el foco. Pues si este es el foco, los recursos tienen que ir al foco y las competencias críticas tienen que ir a ese foco. ¿Que no va a ser perfecto? Obviamente, no es perfecto. Pero si somos capaces de acertar con el centro, con eso que llamamos las funciones críticas y las competencias críticas requeridas, estaremos mucho más cerca. Yo creo que ese es el consejo, focalizar. Hay otra pregunta. Hola, buenos días. A ver, lo mío ya no sé si es una pregunta o es una reflexión en voz alta para que la recoja quien la tenga que recoger. Nosotras trabajamos en un servicio municipal de empleo, o sea, trabajamos directamente con la persona usuaria. O sea, que digamos que la realidad que conocemos es de primera mano y totalmente personal. Entonces, yo lo que me encuentro es que las decisiones políticas, los recursos económicos, los medios implementados no responden a mis necesidades.
Sí que es cierto que nosotras no trabajamos con población en general, trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, a mí hay muchas cosas de las que se han dicho y me ha gustado mucho tu ponencia. Muchas de las cosas que se dijeron ayer, digo, ¿y esto yo cómo lo implemento, cómo le doy respuesta a la alfabetización digital cuando mi necesidad es la alfabetización real? O sea, cuando tenemos cantidad de usuarios que no se saben la tabla de multiplicar, y esto es real. Y los recursos complementarios para mejorar la empleabilidad de estas personas que me ofrece la comunidad autónoma, no soy del País Vasco, también lo voy a decir, no trabajamos en País Vasco, no responden a las necesidades de mis personas usuarias y encima dicen, no, es que estos son los recursos con los que tienes que trabajar. Y dices, y a ver, ¿cómo me las ingenio para mejorar su empleabilidad si los recursos que ponen a mi disposición no son los que necesito? Entonces, yo ahí lo que sí que creo que hay una necesidad de que se nos escuche a nivel político a las personas que estamos en contacto directo con las personas. Gracias. Que se nos escuche a la hora de tomar decisiones e implementar recursos cuáles son las necesidades reales y no las necesidades que surgen en un despacho. Eso es un poco más que nada lo que quería plantear. Gracias. De acuerdo, yo creo que ahí hay varias cuestiones. Primero, yo he aprendido mucho colaborando con entidades, digamos, finalistas, con entidades que prestan servicios directamente a usuarios, por ejemplo, ayuntamientos. Se hizo referencia al Foro de Ciudades por el Empleo, trabajamos justamente con ese enfoque en la administración más cercana al ciudadano, que normalmente es el ayuntamiento, qué es lo que hace y qué perfiles encuentra y qué le demandan también esos usuarios. Y esto es un aprendizaje interesante. ¿Cómo creo yo que se puede resolver? Bueno, primero, en primer lugar hay que tener, digamos, una cierta base conceptual. Y esa base conceptual, como aquí no la vamos a desarrollar, simplemente la voy a esbozar para no salirnos de tiempo. Esa base conceptual tiene que entender que esa complejidad que tiene el conjunto del mercado lo tiene también el conjunto de personas. A los expertos que se dedican a los temas de recursos humanos les sonarán las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? De los años 80, 90. Es decir, hay que entender que las personas son muy diferentes, necesitan cosas diferentes, tienen habilidades diferentes y se comportan de maneras diferentes. Y además tienen objetivos diferentes. Por lo tanto, siempre va a ser imprescindible una adaptación al usuario. ¿Cómo lo hacemos para que los medios que tienes te permitan dar esa respuesta diferencial? Yo creo que la única forma de hacer eso es a través de una figura que es difícil de desarrollar en una ponencia, que es la confianza. La confianza quiere decir que el gestor, en este caso el Servicio Público de Empleo, tiene que confiar en esta entidad, en este caso en este ayuntamiento, en esa atención. Es decir, tiene que dejarle un cierto marco de flexibilidad para adaptar el recurso, el servicio, el programa a esas características concretas. Yo creo que los servicios públicos, los servicios de empleo, servicios y programas de empleo adolecen de demasiada rigidez. Necesitan más flexibilidad interna para poder adaptarlo al usuario. Y no por ganar flexibilidad presupuestaria, sino porque lo demanda la tipología, digamos, de inteligencias múltiples que tienen los usuarios, que son diferentes, ¿no? Esta es un poco la idea. Señor López Cossío, tenemos 2 preguntas más. Tenemos que dejarlo aquí porque si no les estamos quitando ya tiempo al resto de los intervinientes. Ahí tenemos a alguien con el micrófono. Le voy a pedir también a usted brevedad. A ver, si soy capaz. Muchísimas gracias por esta exposición destilada de tanta experiencia que yo comparto, porque también estoy en una organización que llevo toda mi vida profesional trabajando en la inserción laboral de los jóvenes de la mano de las empresas y colaborando mucho con el Gobierno. Quería ver a la respuesta de por dónde empezar. Yo creo que en este momento estamos creando un ecosistema aquí en el País Vasco muy interesante, donde nosotros que hemos profundizado mucho en gestión y todos los elementos que ha planteado es que el cambio comienza por uno mismo, desde el interior de cada organización. Quería preguntarle si no vería interesante algo que utiliza mucho Europa, la idea de los pilotos. Vamos a extender, no vamos a aspirar a transformar todo Lanbide, no podemos. Ninguna organización de nosotros empezaría transformándose entera. Son procesos de cambio tremendamente largos y complejos.
¿no empezaríamos abriendo nichos de pilotos con gente buena que ya está en esta onda, que tiene recorrido, que tiene saber hacer en todas las dimensiones? Porque he hablado de saber comprender los servicios personalizados, jóvenes, empresas, entender el lenguaje, gestión, datos, evaluación de datos. Es algo tan complejo que solo nos lleva a una conclusión para mí, y es ver si la comparte. La necesidad de crear pilotos y extenderlos. Y poco a poco, bottom-up, ir transformando con unos aliados que tenemos a la cabeza en el Gobierno en este momento con esta visión y monitorizar si esto, las autoridades del Banco Mundial o europeas nos van dando pues el ok. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que fue lo primero que dije. Es decir, el contexto de innovación hay que crearlo, hay que alimentarlo, pero hay que crearlo. Y el contexto de innovación tiene unas reglas, lo tiene en cualquier empresa. Las empresas normalmente le llaman grupos de alto rendimiento, le llaman aceleradores. Bueno, podemos copiar la palabra o no, o inventarnos otra y llamarla. Pero en el fondo hablamos de esto. Es decir, hablamos de elementos controlados, proyectos piloto, limitados en el tiempo, limitados en el número de usuarios, de los que podamos obtener experiencia, evaluarlos, obtener experiencia y generalizarlo. Esa es una pieza esencial. Estos grupos de alto rendimiento, aceleradores, como se llaman en otros sitios, proyectos piloto, como lo llama la metodología europea, no solamente hay que crearlos en el sentido, sino que hay que generar, a ver si lo digo bien, no hay que crearlos de arriba abajo, hay que generar la capacidad de que surjan de abajo arriba. Es decir, hay que dejar que las personas que trabajan en orientación, las personas que trabajan en formación, las personas que trabajan en intermediación, planteen proyectos. O sea, no es solamente que la organización decida hacerlo. Tengo que decir una cosa. Hay algunas dinámicas en este sentido. El SEPE, en la estrategia de activación, ha puesto en marcha los centros de orientación, innovación y emprendimiento que responden a este esquema. Es decir, está generando un ecosistema para esto. O sea que se están generando oportunidades. La Envidio Betching responde un poco a esa lógica, por lo que yo he visto, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora hay un contexto en el que esto es posible. Es verdad que hemos estado un poco con las circunstancias de la pandemia, el volumen de usuarios, claro, eso lo dificulta, ¿no? Pero en cuanto la situación se normalice, digamos, estamos en un contexto de mercado de trabajo normalizado, es el momento de impulsarlo, porque además ahora tenemos los medios de hacerlo. Es decir, ahora la tecnología, el trabajo colaborativo, incluso no presencial, permite hacer lo que era muy complejo. Antes había que mover a las personas de sitio, trasladarlas a los servicios centrales. Ahora no es necesario. Se puede hacer un grupo de alto rendimiento, un acelerador, con la colaboración de personas que están en 7 oficinas de empleo diferentes. Nosotros hicimos un piloto en orientación aquí en el País Vasco en ese sentido, ¿no? O sea que creo que eso es fundamental. Y la última pregunta es más una reflexión. La valoración del recurso puede estar sesgada por una mala selección del ciudadano respecto al recurso. El recurso es bueno, pero no adecuado a esa persona, o la situación de la persona ha cambiado y ya no es bueno. Esto lo debería responder Sara, que tiene algún análisis en este sentido, pero efectivamente, eso es lo que tiene, por eso es tan importante el perfilado, porque no podemos medir un recurso para cualquiera, hay que medirlo para aquella persona o para aquel grupo de personas homogéneo en la que ese recurso opera mejor. Por lo tanto, tenemos que hacer comparación diferencial, no del recurso en abstracto, sino del recurso en función del grupo destinatario. Termino con esto. Quizá el matiz está en que hemos pensado en el perfilado como en una herramienta como de carácter demasiado estadístico y como muy a priorístico, ¿no? Es decir, esta es la estructura y a estos usuarios les voy a dar este recurso. Eso realmente no funciona así, eso es una simplificación de lo que es perfilar. Naturalmente que hay que hacer análisis previos, pero lo ideal es que el sistema aprenda, es decir, que el sistema vaya incorporando las características y vaya incorporando esta cuestión, que es qué funciona mejor para este perfil. Esto es lo esencial. Es decir, qué servicio y qué programa funciona mejor para este colectivo que es relativamente homogéneo. Esa es la única manera de que el perfilado tiene sentido, porque si no, dejamos a las personas metidas en cajones, le vaya bien o le vaya mal lo que hacemos con ellos. Es fundamental este elemento de cómo se comportan los programas y los servicios respecto de los grupos que hemos hecho, que es una decisión a priorística, y cómo corregimos, vamos constantemente corrigiendo en esta idea de mejora continua, para que cada vez a un grupo homogéneo le corresponda la medida más adecuada, o el servicio o el programa más adecuado. Esta es un poco la dinámica, sería cómo hacerlo. Jaime López Cosío, un aplauso para él. Muchísimas gracias.